Bueno, buenas tardes otra vez. 4:15 teníamos planificado el inicio, lo que pasa es que hemos sido tan rápidos, tan urgentes, que a Juan Calparsoro, la verdad es que no es culpa de él, es culpa nuestra que le habíamos dicho 4:15. Pero bueno, como vamos con tiempo, es bueno. Os presento a Juan Calparsoro, fiscal del País Vasco, y que yo creo que lo importante es que le escuchéis a él, no a mí, o sea que paso directamente a que os explique un tema que es importante y yo creo que siempre con una inquietud para todos. Gracias. Bien, buenas tardes, Fernando, gracias por la invitación a estas jornadas y disculparme por la hora, yo tenía previsto, era a las 4:15, ¿no? La hora que tenía pensado, y son las 4:13. Entonces, bueno, en ese sentido, según mi hora, estaría en hora, ¿no? Entonces, bien, pues nada, ya sé que habéis empezado un poco antes y entonces ha habido un fallo por mi parte en cuanto al horario. Y bueno, yo presentarme, como ha dicho Fernando, yo estoy de fiscal, soy fiscal aquí en Euskadi, fiscal superior en estos momentos, fiscal superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco y bueno, he estado 18 años, estuve trabajando aquí en San Sebastián, en Guipúzcoa, de los cuales creo que 6 estuve como teniente fiscal y bueno, y entonces bueno, la verdad es que luego he estado 7 años en la Comunidad Autónoma de La Rioja y el tema que me habéis indicado por parte de la organización, pues bueno, lógicamente tiene bastante actualidad, ¿no? Sobre todo porque, claro, a las personas que estáis trabajando en este campo, o los que trabajan en este campo de los equipos de emergencia, pues sin duda alguna que les preocupa las posibles responsabilidades en que se puede incurrir, ¿no? en las labores de rescate o en las labores de emergencia, que realmente es un campo que yo al menos tampoco lo conozco con mucho detalle, ¿no? Lo que es porque son diferentes servicios, pero bueno, en general yo creo que todos tienen en común, ¿no? Las labores de socorro, las labores de salvamento ante determinados siniestros, peligros, crisis, etcétera, ¿no? Entonces yo tenía aquí preparado unas pequeñas, voy a ir leyendo unos comentarios, un poquito para, en fin, para seguir el hilo, ¿no? de la intervención, ¿no? Un poquito hablando de la responsabilidad de los equipos de emergencia. ¿En qué condiciones y bajo qué circunstancias un miembro de un equipo de emergencias puede ser responsable de las consecuencias del daño que se produce en el curso de una intervención? A pesar de que, según mi conocimiento, no hay muchas resoluciones o muchos pronunciamientos jurisprudenciales por parte de los tribunales, yo creo que el tema sí merece un examen por su trascendencia. Mientras que en el pasado los equipos de rescate rara vez se han tenido que enfrentar a la justicia cuando la intervención pues, no ha ido bien, vemos que está cambiando la actitud y el planteamiento y, por tanto, que actualmente cada vez se producen más exigencias de responsabilidad en este campo. La cobertura de los medios de comunicación sobre las principales catástrofes y los procesos que se han incoado han revelado al público los límites de las habilidades y de las competencias profesionales, así como el precio a pagar por el error humano. Esto ha puesto al descubierto las circunstancias y las causas de los dramas y ha llevado a imputar y designar y buscar a los responsables de los mismos. Así como antes se solía entender que era producto de la fatalidad, ¿no? La mayor parte de las ocasiones, hoy se habla o se busca casi siempre el error humano, ¿no? En la causación de una catástrofe. En ese sentido, la Administración, los poderes públicos no son una excepción y no pueden quedar al margen. También se cuestiona a los poderes públicos que deben responder de la organización de los servicios de emergencia, de las medidas de seguridad que se aplican en cada caso y de la definición de los procedimientos.
La generalización en el mundo actual de los seguros, porque vivimos en una sociedad de riesgo, la sociedad de riesgo que se entiende que así es denominada, ¿no?, por los expertos, lo que ha supuesto una generalización de los seguros, ¿no?, en las diferentes actividades de protección, conduce en muchas ocasiones a las víctimas o a sus familiares a buscar y encontrar responsables y a llevarles a juicio. Después de pedir al juez que localice e identifique a los responsables, reclaman a los mismos y a sus seguros la indemnización que en su caso repare el daño causado. Entonces, en este campo, los miembros de los equipos de rescate se encuentran en primera línea de intervención. Frente a una situación de crisis, estos miembros de equipos de rescate actúan de conformidad con los procedimientos aprendidos y practicados. Sin embargo, cuando la amenaza o la crisis sale de los protocolos o de los supuestos que están previstos o para los que están preparados, en muchas ocasiones el comportamiento del miembro del equipo de rescate no es adecuado, produciéndose consecuencias irreversibles. En estos casos la justicia puede ser severa, incluso si, a consecuencia de la urgencia, el error de enjuiciamiento o de valoración por parte de los equipos de rescate distorsiona la valoración real de la gravedad de los hechos. En materia de intervenciones, generalmente los servicios de protección de emergencia en cualquier ámbito, que puede ser contra incendios, temas de socorristas también, ¿no?, en fin, diferentes campos de actuación, generalmente se rigen por su propia legislación administrativa. De esta manera se han adoptado leyes y reglamentos que establecen normas de organización y de funcionamiento de los servicios correspondientes, de servicios de incendios, socorro en general, prevención, protección civil, mejor dicho. ¿Qué se puede encuadrar dentro de este concepto, ¿no?, de servicios de emergencia o de socorro? ¿Qué pueden atender? Pues, bueno, ustedes saben mejor que yo, pero bueno, rescate de personas, animales, protección del medio ambiente, medidas para prevenir la propagación de incendios y para superar los efectos de accidentes químicos, extinción del fuego, la labor de policía en las escenas de los siniestros, protección contra daños causados por el agua y elementos naturales, la guarda y custodia de los efectos salvados y recuperados hasta que se coloquen en su lugar seguro y la asistencia técnica. En este sentido, la legislación establece la obligación de los poderes públicos para la organización y preparación de estos servicios, tanto en ámbito municipal como autonómico, o en este caso del País Vasco, las diputaciones. Deben, por tanto, organizarse, entrenarles, mantener a costa del servicio público de la Administración un servicio de defensa eficaz y de protección, ¿no?, por ejemplo, contra incendios o que es lo que quizás sea uno de los casos más conocidos, ¿no? Estas precisiones son importantes de cara a la posible responsabilidad. Cuando se plantee una actuación con daño, una actuación irregular, con causación de daños, el juez tendrá en cuenta si la administración responsable ha cumplido con sus obligaciones de organización, de capacitación y de mantenimiento. Si esto no ha ocurrido, es decir, si la administración no ha actuado de manera diligente en este terreno de organización, todo lo que es la esfera organizativa, de mantenimiento, de equipamientos, etcétera, deberá condenar en su caso a los responsables, en su caso penalmente. Y desde luego debería llamar a la responsabilidad civil de reparación de la totalidad o de parte de los daños. En este sentido, el Código, la legislación, el Código Penal, recoge la obligación general de socorro. Es una obligación que se recoge con carácter general en nuestro Código, no solamente, desde luego, para los
equipos de rescate, sino para cualquier persona que se enfrente a una situación de que un tercero se encuentre en una situación de peligro grave, que está recogido en la figura de la omisión del deber de socorro. Repito, que es un tipo penal que se aplica a cualquier persona, pero que tiene especial afectación, sin duda alguna, a los equipos de rescate, equipos de emergencia. Los requisitos y exigencias serán lógicamente mayores para un especialista o un técnico o alguien experimentado que para una persona que no esté cualificada. En principio solamente serían exigibles los actos de socorro que sean posibles y que puedan ser útiles. En algunos casos, el socorro, que recoge el Código Penal, con carácter general, repito, no solamente para los equipos de emergencia, en el delito del artículo 195, puede limitarse a la llamada a un médico o a una ambulancia, cuando no hay otra posibilidad de atender a la persona que está en peligro. Bien, por otra parte, se ha proporcionado en la legislación los supuestos para la intervención de los servicios de emergencia. Se definen 3 criterios de apreciación que permiten relativizar la exigibilidad de socorro. En primer lugar, peligro para el que va a socorrer, para el miembro del equipo. En principio, la obligación de intervenir cesa cuando la persona del equipo de emergencia arriesga su vida de una manera grave o se expone a riesgos de lesiones corporales graves. Este es un campo un poco, entiendo yo, un poco discutible, en qué medida, claro, porque la persona tiene obligación de arriesgarse, que forma parte del equipo, pero claro, hasta unos límites razonables también, ¿no?, desde el punto de vista legal. También hay que valorar, como criterio de apreciación o que permite relativizar el deber de socorro, las capacidades del rescatador. Depende también de sus capacidades físicas y psíquicas o de sus habilidades. Y en tercer y último lugar, los conflictos de intereses, porque se entiende que la obligación de intervenir puede decaer ante, pues si esto supone la intervención, abandonar el servicio de forma que se cree un peligro mayor en determinados casos. Es decir, que haya lo que se puede entender pues una especie de estado de necesidad, ¿no?, o que cuando una intervención pues provoque el abandono de otro servicio de más gravedad o donde exista un peligro mayor. En todo caso, lo que está claro es que los equipos de rescate, bien sean profesionales o voluntarios, actúan en nombre de la Administración como un servicio a la comunidad. De forma que tienen la obligación de intervenir de manera justa y adecuada. Por tanto, en el caso de que no intervenga o intervenga tarde, que es un supuesto que se suele dar, ¿no?, la denuncia de que llegan tarde los servicios de emergencia, ¿no?, o de manera inapropiada, y esto haya durado sin pericia o de manera inexperta, y esto ha dado lugar a un daño o a un perjuicio, podrían ser condenados penalmente. Y llegado el caso también civilmente, como en nuestra legislación, toda responsabilidad penal conlleva una responsabilidad civil de reparación del daño, reparación habitualmente generalmente de contenido económico. Como criterios que se suelen manejar, en el caso de estos equipos, por ejemplo, de incendios, se suele entender, en los casos que se han conocido, ¿no?, por la jurisprudencia, que los bomberos y en general las personas de equipos de rescate siempre están en primera línea cuando se produce o en el momento de la intervención, trabajan en condiciones inestables, en constante cambio, están obligados a trabajar en multitud de situaciones con carácter urgente
y no son siempre conscientes de los peligros que les amenazan en el caso concreto, en el entorno en que asumen sus funciones. También desde el punto de vista profesional, se llevará a cabo la misión, el uso de equipos de protección específico y de nuevas técnicas para promover una mejor comunicación, una planificación mediante la cual se puedan prever los primeros auxilios y el mantenimiento de relaciones con otras instituciones responsables de intervención ante situaciones de emergencia, como servicios sanitarios, médicos, servicios de transporte de emergencia, policía o protección civil. Todo este conjunto de exigencias o recomendaciones, por lo menos, aumentan las exigencias organizativas por parte de los responsables de la Administración. En caso de que se produzca un fallo, el juez deberá analizar un conjunto de circunstancias o de elementos como la calidad de los equipos disponibles, la calidad de las comunicaciones, las normas mínimas establecidas en general y especialmente por las autoridades de emergencia. Por ejemplo, estableció el plazo máximo para acudir al lugar de la intervención, que es un supuesto, como digo, que siempre se suele acudir a él, ¿no? Al tema de cuándo llegan. Yo me acuerdo aquí en San Sebastián hubo un incendio en la calle, creo que es calle San Bartolomé, esquina calle Urbieta, de un hotel, que era una pensión, hace ya muchos años, que murió, que no se murió alguien, murió una persona o dos, que estaban allí alojados y hubo un procedimiento penal en el que se investigaba o se imputaba al servicio de bomberos que hubieran llegado tarde, porque estaban realmente al lado, ¿no? El bomberos está en la calle EASO, ¿no? EASO, Urdaneta. Y este incendio, no sé si tú te acuerdas, en la calle San Bartolomé, un hostal, sí, que murió una o dos personas. Entonces, toda la investigación del juez, del juzgado, vamos, era a ver si los bomberos habían tardado o no habían tardado en llegar. A consecuencia de ello, pues no, en fin, no recuerdo exactamente en qué términos acabó el asunto, ¿no? Desde el punto de vista penal, pero vamos, eso es lo que fue clave en el proceso. Asimismo, en el caso de, bueno, en otro orden de cosas, en el caso de del incendio de la Torre Windsor en Madrid, también que fue archivado desde el punto de vista penal por el juez, una de las cuestiones que se dilucidaba era la actuación del servicio de contraincendios, de los bomberos, vamos, la actuación, aparte de luego, pues bueno, la posible responsabilidad de una persona que fue el último que abandonó el edificio, y, en fin, y también de los servicios, los guardas, etcétera, ¿no? Pero vamos, que siempre en estos asuntos siempre se estudia para valorar las posibles responsabilidades penales el tiempo de tardanza, desde el aviso de la emergencia hasta que llegan al lugar de la intervención los equipos de rescate. Bueno, pues entonces ya nos adentramos en la responsabilidad, en casos de violación de las normas de intervención. Hay tres tipos de responsabilidad: penal, civil y disciplinaria. La responsabilidad penal. La responsabilidad penal incluye todas las reglas de conductas impuestas a los ciudadanos bajo penas de sanción, bajo amenaza de sanción, bien privativa de libertad, bien multa o penas privativas de derechos. Entonces, aquí hay que partir de varios criterios, varios principios. El derecho penal sanciona las conductas que según el legislador, suponen, atentan de manera más grave a los bienes jurídicos de más relevancia. Y estos bienes jurídicos de más relevancia los marca el legislador. Y sin duda alguna están dentro del mismo la vida, el patrimonio y la integridad física. Entonces, lógicamente, el Código, la legislación penal, todas las legislaciones penales protegen
estos bienes claramente como que son dentro de los bienes jurídicos tradicionalmente protegidos por el derecho penal. Luego hay otros bienes jurídicos que tienen un contenido más difuso, pero también se protegen en otro ámbito, como el medio ambiente, la seguridad alimentaria, la seguridad viaria, etcétera, ¿no? Bien, entonces dentro de los delitos del Código se distinguen dos clases desde un punto de vista del resultado: delitos de resultado y delitos de peligro. Delitos de resultado son aquellos delitos, delitos que se recogen en el Código Penal por la causación de un resultado que es dañoso para el bien jurídico. El caso típico, el asesinato u homicidio. Delitos de peligro son aquellos delitos que se tipifican y se prevén porque son peligrosos de una manera relevante para un bien jurídico. El caso típico, la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas no lesiona todavía la vida ni la integridad de terceros, pero los pone gravemente en peligro. Entonces se recogen en el Código Penal. Y asimismo se recogen las conductas omisivas y conductas activas, es decir, pueden ser delitos de acción y de omisión. El Código Penal dice que son delitos y faltas, delitos o faltas, como dice, las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Entonces, normalmente en el campo de la responsabilidad penal de los equipos de emergencia o de rescate, nos encontraríamos en el campo de los delitos de omisión. Cuando se omite un comportamiento debido, un comportamiento obligado. Entonces, claro, los delitos de omisión, existe el delito de omisión pura, que es el que he mencionado antes, del artículo 195, que es aplicable a cualquier ciudadano, cualquier persona, que se tipifica, que sanciona al que no socorriere a una persona que se hallare desamparada y en peligro manifiesto y grave. Al que no socorriera a una persona que se hallare desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros. Eso, como digo, es un delito de omisión pura, no exige un resultado. Basta con que, pudiendo hacerlo sin riesgo propio ni de tercero, una persona no socorre a alguien que está en peligro manifiesto y grave, independientemente de que haya un tercero que le socorra o que al final esa persona haya salido del peligro, porque ha venido pues una ambulancia, etc. Pues si yo, ciudadano, paso por un lugar, veo a una persona en peligro manifiesto y grave y sin riesgo propio ni de tercero no lo socorro, ya estoy cometiendo este delito, que tiene una pena grave, menos grave, mejor dicho. Una pena que normalmente es una pena de multa o de prisión no muy alta. Además, es un delito que se enjuicia a través del jurado, ¿no? Es de los pocos delitos que se enjuician por el jurado popular, que se llama jurado popular. Pero este no suele ser el caso de los equipos de rescate. El caso de los equipos de rescate suele ser la responsabilidad de comisión por omisión, que se llama, o omisión impropia. Es decir, ¿por qué? Porque ya no estamos hablando de una mera omisión pura, estamos hablando de una omisión que realiza una persona que está obligada a intervenir, que tiene lo que se dice en derecho penal la posición de garante, en este caso por ley o por contrato. La posición de garante significa que ante un riesgo, ante un peligro, ciertas personas deben actuar, y si no actúan, se entienden que socialmente, desde un punto de vista social, que han sido causantes del resultado, que han causado ese resultado. Entonces, ante un peligro, por ejemplo, de un accidente de tráfico, cuando se llama a un equipo de rescate, por ejemplo, y esta persona no acude, y a consecuencia de ese no acudir, o acude tarde, esa persona muere, si se puede probar que de haber acudido antes esa persona hubiera vivido, es decir, a consecuencia del acudir tarde o no haber acudido, esa persona muere, ya no sería el responsable del equipo de rescate condenado por un delito de omisión simple, como hemos leído, sino sería condenado por un delito de homicidio. O
sería responsable de la muerte de esa persona, porque debiendo haber actuado, no lo ha hecho. No lo ha hecho, o lo ha hecho mal. Y a consecuencia de su no hacer o de hacerlo mal, ha muerto esa persona. Ha muerto o ha quedado parapléjico o ha quedado tetrapléjico, en fin, lo que sea. Sería en todo caso un delito de lesiones. ¿Por qué la diferencia? Porque el miembro de un equipo de rescate se encuentra en una posición, como he dicho, de garante, una posición de responsable. Eso sería en otro ámbito diferente, equiparable a la persona que deja morir a un bebé por inanición. Si esta persona es la madre o el padre, serían responsables del homicidio porque tienen una posición de garantes con respecto al bebé por disposición legal, pues la custodia, o la persona que le cuida al niño, si es una chica o un hombre que contratado por contrato, sería que le deja morir de inanición, pues sería responsable de homicidio también, no lo ha matado, pero ha dejado que muera. Pues en el caso de los equipos de rescate, en otro ámbito, que es el ámbito de las situaciones de riesgo, que forman parte de su campo de actuación, serían, repito, responsables del resultado, probando, obviamente, que ese resultado que el resultado no se habría producido de haber actuado conforme a la lex artis, conforme a las normas las normas de intervención. Pues cada equipo de rescate tiene sus tiempos de actuación, en fin, sus equipamientos que tienen que llevar al lugar del siniestro, al lugar de la intervención, sus técnicas, etcétera, de forma que ellos son responsables del resultado. Hombre, esta responsabilidad puede ser dolosa o imprudente, es decir, dolosa es si lo hacen a propósito, imprudente si no, es decir, si la diferencia del dolo y la culpa, como en cualquier tipo penal, es decir, cuando alguien actúa mal a propósito, pues sería autor de un homicidio doloso, es decir, si una persona sabe que debe actuar y no lo hace a propósito de manera voluntaria, el homicidio es doloso, es decir, como si lo hace por negligencia, por impericia, por falta de preparación o por fallos de organización, sería responsable del homicidio, digo el homicidio que es el ejemplo o el caso más grave, por imprudencia, por negligencia, que lógicamente tiene unas penas menores, ¿no? Que es lo que normalmente se suele enjuiciar en estos casos. Es raro, ¿no? Realmente sería un caso casi perverso, ¿no? De que un miembro de un equipo de rescate, de manera voluntaria y a propósito, dejara de acudir, pues por venganza, pero puede darse, vamos, por lo que sea, por la razón, es consciente de que puede producir la muerte de alguien y sin embargo deja de acudir. Y acepta esa consecuencia. Aunque no la desee, la acepta, sería el dolo eventual. Entonces, bueno, siempre estamos hablando de omisión, comisión por omisión. Es una conducta de comisión por omisión. En todo caso, y repito, que tiene la misma valoración jurídica que la acción, que el que mata con un disparo, por ejemplo, o el que mata con un cuchillo. Es lo mismo y la calificación jurídica, en principio, desde el punto de vista del tipo penal. Así, por ejemplo, el Código recoge los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado, como los que estamos viendo, el riesgo siempre es el riesgo de un resultado grave, solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico, del autor, equivalga, según el sentido del texto, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. El caso que he dicho, padre, madre con un hijo pequeño, dejan morir de hambre o de frío. Pues, lógicamente hay una obligación legal. En este caso, estas personas le han dejado morir al niño a pesar de tener una obligación, un deber jurídico de cuidados al niño.
contractual, la empleada de hogar, por llamarlo así, que comete la misma conducta por un contrato de servicios, sin embargo, lo incumple y en esa posición de garante omite los deberes y se produce el resultado. En este punto estarían entonces también los equipos de rescate, que bien porque son profesionales o bien son equipos voluntarios, cometieran esta conducta. En ese sentido, bueno, pues aquí es donde se produce todo el meollo de la responsabilidad penal, ¿no? Es decir, todo el tema de los retrasos en llegar al lugar del siniestro, lo que he comentado, ¿no? El tema de la falta de alerta ante un aviso de una persona que esté dentro de un edificio incendiándose, por parte del que recibe la alerta, la llamada, no se adoptan las medidas previstas en el protocolo, en los protocolos, etcétera, y realmente se produce el deceso, ¿no? Incluso aunque haya habido la intervención de un tercero, también esta responsabilidad se mantiene. Imaginemos, por ejemplo, a alguien que quiere asesinar a otra persona, le incendia su piso, le cierra con llave, incendia para que muera. Esta persona, entonces, es un autor de un asesinato, lógicamente, que es el tercero que comete este hecho, ¿no? Y esta persona, dentro de la vivienda, llama, todavía ve que hay llamas, que está incendiándose su vivienda, él está dentro, va a morir, llama por teléfono, le da tiempo a llamar pues al servicios de emergencia, al número de emergencias, a policía, etcétera, avisando que está incendiándose su casa. Entonces, en ese ínterin, esos servicios de emergencia pues cometen un fallo, no llegan a tiempo, hay una tardanza excesiva, no llevan el equipamiento adecuado, el fallo que sea, y muere. Pues habría dos responsables. Uno, el autor del asesinato, que sería el que voluntariamente ha incendiado la casa para matar a esta persona, o aceptando que esa persona va a morir, aunque no lo quiera matar, que también sería asesinato en las mismas circunstancias, por dolo directo, dolo eventual, dolo directo de primer grado o dolo directo de segundo grado, y luego el equipo o el miembro del equipo de rescate que tarda en llegar, que no atiende la llamada, que no valora la entidad del riesgo, que sería responsable del mismo, también del homicidio, pero por imprudencia, y ya digo que serían conductas que se podrían enjuiciar separadamente, pero que en todo caso tendrían también un encaje en el Código Penal. Entonces, bueno, aquí realmente, pues bueno, es un poco los parámetros, qué criterios. El juez, cuando se enfrenta a un caso de estos, ¿qué criterios tiene? ¿Qué va a valorar el juez? Pues tiene que valorar, lógicamente, las normas reglamentarias, las normas internas que regulan el servicio de emergencia. Pues no sé, imagino que si la persona estaba en su lugar en el momento de la llamada, si atendió la llamada en plazo, si puso en marcha todos los mecanismos, etcétera, ¿no? Y luego también, pues lo que se dice, las normas de comportamiento del hombre medio, de la persona. El Código Civil español habla del buen padre de familia, es decir, la conducta exigible al ciudadano, a la persona que en ese momento, una persona media. No se puede establecer un nivel de exigencia demasiado elevado, pero sí el nivel de exigencia medio que cualquier persona normal, por utilizar estos términos, pudiera adoptar en ese momento, ¿no? Incluso también puede haber responsabilidad, aunque no sea de alguien que forme parte del equipo, de los responsables de ese equipo, es decir, las personas que tenían que haber previsto la organización, como he dicho, la organización del equipo de emergencia, de los responsables incluso, ¿por qué no?, responsables políticos incluso, ¿no?, que no tenían un servicio de emergencias adecuadamente formado, equipado, organizado, que hay unos deberes de organización, unos deberes de previsión de riesgos, etcétera, y de valoración de riesgos que llegado el caso, pues habría que enjuiciar también y que valorar jurídicamente y, en su caso, sancionar. Entonces, en este sentido, las personas responsables de seguridad
no pueden excusarse alegando que no tienen la formación adecuada. Cuando una persona se compromete a realizar una tarea de emergencia, de responsabilidad, cualquier tarea de responsabilidad, poniendo en riesgo la seguridad de terceros, es preciso que, si no tiene la formación necesaria, bien se asesore de una persona formada o cualificada, o bien decline asumir la función, deje de asumir la función. Toda responsabilidad penal conlleva la responsabilidad civil. También los principios de actuación también son los principios de imposición de la responsabilidad civil serían principios similares, porque también se basan en una culpa o negligencia. En materia de responsabilidad, la mayoría de las leyes se recogen, y así lo recoge nuestra legislación, tanto el Código Civil como el Código Penal, que la Administración responsable responde también civilmente de los daños causados por los funcionarios o agentes que actúan bajo su campo o en el servicio de su responsabilidad, sean o no sean funcionarios los que actúan. Esto es aplicable a cualquier funcionario, desde un juez o magistrado, fiscal y, por supuesto, policía, cualquier funcionario público y desde luego los agentes de los equipos de emergencia. Es verdad que luego la Administración, que es condenada a indemnizar daños y perjuicios, también luego puede repetir contra el funcionario o contra el agente que ha incurrido en el daño, es decir, la persona concreta, cuando éste haya incurrido en una imprudencia o negligencia grave. La responsabilidad, entonces, es una responsabilidad que es conjunta, es decir, sería una responsabilidad tanto de la persona física que ha incurrido en el supuesto de negligencia o en el error o en la impericia, como de la Administración o de la entidad, municipio, diputación, Estado, etcétera, para la que está, en cuyo ámbito de organización está trabajando. También es verdad que en muchas ocasiones las leyes establecen seguros, como he dicho antes, obligación de aseguramiento. Entonces, en este caso también habría responsabilidad de las compañías aseguradoras. Esta responsabilidad de las compañías aseguradoras no exime a las personas físicas que hayan podido cometer la infracción o el error o la impericia, porque siempre podría repetir es luego reclamar la Administración o incluso la compañía de seguros, reclamar a la persona física causante del daño o responsable del daño, cuando ha habido una negligencia grave, que le devuelva la cantidad que ha tenido que indemnizar al tercero perjudicado. Y luego tendríamos, por último, la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria sería una responsabilidad que es acumulativa tanto con la penal como con la civil, y la responsabilidad disciplinaria es de orden interno por infracción de las normas de conducta de las personas que forman parte de los equipos de emergencia. En ese sentido, pues bueno, pueden ser sanciones de todo tipo, de multas, de suspensión de empleo y sueldo, incluso de despidos, ¿no?, de expulsión. Tengo aquí dos asuntos, no voy a entrar en detalles de dos casos que se enjuiciaron por diferentes negligencias en la actuación de dos equipos de emergencia, uno de montaña y el otro uno es de montaña y el otro de incendios, de equipos de emergencia que cometieron diferentes errores de valoración del riesgo con causación de muerte, ¿no? Entonces, bueno, hubo unas condenas penales en ambos casos por los tribunales. En todo caso, yo decir lo que he comentado, un poquito la cuestión está en la sociedad de riesgo que vivimos, siempre se pretende, de alguna manera, intentar buscar una responsabilidad personal
de los que integran estos equipos de rescate, porque de alguna manera, pues bueno, si se ha entendido que por los técnicos, los expertos, los peritos, se ha valorado que no ha habido una actuación correcta, que no ha sido lo más prudente, lo más, no sé, lo más adecuado a las circunstancias, incluso, pues igual, pues hasta de manera hasta que incluso podían ser circunstancias de difícil valoración, ¿no? En su caso, pues también se intenta buscar, aunque solo sea para obtener una condena de responsabilidades civiles, para que haya siempre una persona que responda. Siempre se excluye, sin duda alguna, el caso fortuito y la fuerza mayor. Los casos de caso fortuito, pues sin duda alguna que no forman parte de las responsabilidades en que deben ventilarse estos casos, pero vamos, en el resto de supuestos normalmente pues siempre habrá que buscar pues bueno, buscar las causas, analizar las causas de la catástrofe, del siniestro, del daño y de alguna manera pues intentar seguirlas. Yo sé que, por ejemplo, en diferentes ámbitos sectoriales, en el caso, por ejemplo, de las piscinas, etcétera, pues hay una obligación de que haya un socorrista en toda piscina pública, todo un socorrista que esté, y este socorrista pues tiene unas normas internas, un reglamento, no puede abandonar en ningún momento su puesto, en ningún momento, salvo que tenga que atender a alguien, a una persona. No puede, bueno, tiene que tener una preparación, tiene que tener, en fin, lógicamente ante un deceso una persona se ahoga y no ha acudido o no ha sido rápido en intervenir, pues el juez tiene que entrar a estudiar un poquito toda su normativa, por un lado el reglamento que regula los servicios de este tipo de personas, de salvamento, y ver si se ha cumplido o no se ha cumplido. Si se ha incumplido o estaba mal organizado o la persona no estaba suficientemente formada, pues habría responsabilidades civiles y penales también, por parte de la entidad, municipio, etcétera, que en su caso haya establecido este servicio. Y bueno, siempre en los límites entre la responsabilidad penal y responsabilidades civiles, pues ahí es donde de alguna manera tenemos que enjuiciar. Yo no sé si hay un momento para hablar o para preguntar. Es que lo que pediría es que de alguna forma, yo creo que lo bueno, si os parece, es primero, empecemos estas jornadas con un tema que es traerle a Juan a hablar de un fiscal, parece que penalmente incomoda mucho, porque siempre estamos acostumbrados a decir, bueno, hacemos y luego ya veremos, ¿no? Entonces aquí empezamos las jornadas primero por la obligación que tenemos, es decir, ¿dónde están las responsabilidades? Yo creo que lo importante, porque tener a un fiscal del País Vasco todos los días no podemos hacer las preguntas y tampoco se trata de comprometerte en situaciones, pero sí de alguna forma en dar prioridades. Yo entiendo, y aquí hay gente mucho más especializada en esto, pero yo creo que cuando hablas de manuales de procedimiento, de buenas prácticas, todo el mundo entendemos que las tienes, que como profesional estás ahí, que eres voluntario, que vas a por todas y que intentas salvar vidas humanas. Tristemente, lo que luego te juzgan es por la omisión de lo que has dejado de hacer. Y realmente es triste que ante la inmediatez de intervención, que tienes que intervenir en función de los hechos que se te están produciendo, luego se juzga todo a toro pasado como diciendo usted hizo esto y tenía que haber dejado de hacer esto, o no tenía que haber hecho esto, ¿no? Entonces, claro, es complicado porque profesionales que están aquí, que estoy convencido que tienen buenas prácticas, que saben muy bien lo que tienen que hacer, pero tristemente te encuentras en circunstancias que primero la solvencia la tiene la administración pública, con lo cual parece que siempre hay que buscar culpables, buscando a ver quién es el solvente. Y después siempre se intenta buscar al técnico al mando que dejó de hacer no sé qué cuando tenía que haber hecho no sé cuántos. Claro, parece que dices, había una persona que conozco yo que suele decir, cuando está quemando algo, dígame usted, perito de aseguradora, ¿dónde tengo que echar el agua? ¿Con la manguera? No, pues está quemando, eche usted, pero ¿dónde? Es que si no he hecho bien, mañana me va a reclamar usted, ¿no? Entonces, claro, todo este tipo de situaciones yo creo que nos generan una problemática importante, que es responsabilidad penal, por supuesto, obligaciones, por supuesto, pero lo que es importante decir ante la emergencia, ante la inmediatez, cómo hemos identificado bien los riesgos. Hemos hecho muchas cosas, por supuestísimo, que todo el mundo es profesional y sabe lo que hay, porque aquí hay un campo de mando importante que luego afecta al medio ambiente, afecta a la responsabilidad profesional. Yo habría un turno de preguntas a todos, porque creo que hay mucha materia, tenemos tiempo, tenemos hasta y cuarto para poder hablar, y yo desde luego estaría encantado de que todos pudierais expresar lo que opináis. Ya veo que aquí la gente del 112 tiene algo que decir, o sea que Pedro Anitua, que le veo por ahí arriba, adelante.
Sí. No, por alusiones, casi. No, hay un tema que a mí personalmente me preocupa mucho, tanto en la parte, digamos, personal como profesional, ¿no? Dentro de las responsabilidades que ha definido penal, civil y disciplinaria, a mí me parece que falta una, que es la social, que es la condena a través de la imputación. A pesar de que alguien salga libre en las tres primeras, la cuarta se produce inexorablemente cada vez que ocurre un desastre, un siniestro, un accidente o alguna de las personas que intervienen en los servicios de rescate fallece. El caso del Windsor, que se ha mencionado, no es ajeno a esto. Si Madrid no hubiera tenido almacenes Arias, el Windsor se habría peleado bastante más en vez de evacuarlo. Y el Windsor no se apagó, desaparecieron los bomberos de dentro por miedo a perder la vida de alguno de sus miembros. Este sistema que se está empleando ahora está condicionando, en mi opinión, totalmente los sistemas de extinción. Hace 2 años, 5 muertos en Horta de Sant Joan, en Cataluña, en un incendio forestal. A ver quién es el guapo que manda ahora a la gente a meterse dentro de un bosque para apagar el incendio, teniendo en cuenta que el grado de incertidumbre de los mandos es total. Nadie sabe qué es lo que va a pasar hasta que estás allí, y una vez que estás allí, a veces es tarde. El sistema empleado precisamente para obtener dinero a través de las imputaciones penales, a mí me parece perverso, porque lo que hace es imputar a un montón de gente, como se ha comentado, desde la consejera de Agricultura en el caso de Guadalajara hasta el último responsable jefecillo de dotación. Bueno, había allí, no sé, casi 30 personas imputadas, todas condenadas socialmente porque salieron en la prensa un montón de veces y todas absueltas luego al cabo de unos años del juzgado. ¿Hay alguna posibilidad de evitar esta historia? Que es la pregunta. Bueno, yo lo veo complicado, porque realmente cuando se produce una catástrofe o un siniestro de estas magnitudes, ¿no? Pues hombre, parece que la primera intervención o la primera petición de las familias, de los perjudicados, es buscar y que se investigue, buscar posibles responsables, buscar las causas, y muchas veces las causas hay que buscarlas en la vía penal. Y esto, pues ahora me estaba acordando ahora, en principio no es de equipos de rescate, pero vamos, el accidente de Spanair, ¿no? De este avión que se estrelló en Barajas hace 2 años, que ha salido recientemente, que hay 3 directivos de Spanair que están imputados. Bueno, han pasado 2 años desde aquel accidente, 250 muertos. Repito, ahí no es equipos de rescate, no se les imputa a los equipos de rescate de Barajas, sino a los dueños los responsables de la compañía de aviación. Pero, claro, ha costado nombrar unos peritos, unos expertos que estudien las cajas negras, bueno, en ese caso, no sé, el aparato, los fusibles, es decir, y luego, ¿en qué puede acabar esto? Imaginemos que esto acabe luego, dentro de 3 o 4 años, cuando hay un juicio, o sea, haya juicios, en una absolución de estas personas. Evidentemente han pasado un calvario, han estado 7 años sometidos a un proceso penal, incluso socialmente estigmatizados como responsables de 150 muertes, pero es algo que es que el proceso, que es una exigencia social, o sea, que es algo inevitable, ¿no? Que esto es así. Cuando una persona tiene unas posiciones de responsabilidad, en cualquier ámbito, está sometido también al riesgo, de alguna forma, de que se ponga en cuestión su coactuación o su omisión, y que esto haya, sobre todo en casos de tal magnitud, de tal... entonces, realmente, yo siempre pienso que esto es inevitable. Es decir, que aunque acabe el tema en absolución, ante catástrofes de esa magnitud, las víctimas tienen derecho a que se investigue, se busque la verdad, en la medida que sea posible, claro, y muchas ocasiones esto requiere tiempo, y luego, claro, las posiciones de los perjudicados, pues muchas veces van buscando culpables, responsables, incluso más allá de lo lógico, ¿no? Pero bueno, se trata a veces de llegar hasta el final, ¿no? Y esto siempre hay personas damnificadas de alguna forma por el proceso, los daños colaterales del proceso, que es así, ¿no? Entonces yo veo complicado, más en la sociedad actual, donde
los medios de comunicación tienen tanta importancia y donde la gente cada vez reclama más, ¿no?, sus responsabilidades a las autoridades, etcétera. Yo a eso añadiría que creo que se está trabajando y bien, por ejemplo, cuando ocurren estas circunstancias, los investigadores de causa, es decir, desde la propia administración se intenta que nadie manipule pruebas, que de alguna forma no pases de ser perjudicado a causante. Y yo creo que lo que se está trabajando bien es en de alguna forma confinar ese espacio, que nadie puede intervenir, que de alguna forma todas las partes puedan tener derecho a lo que corresponda. Lo que pasa es que, como decía Pedro, hay muchas veces que no se puede en un bosque poder decir cosas más que a todo lo pasado, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde realmente yo creo que fundamentalmente es la inmediatez de la intervención cuando ocurre algo y que luego te ves juzgado en temas en los que dices, bueno, yo hubiera hecho, claro, y después de 10 minutos más tarde, bien pensados los temas, pues igual hubiera tenido una reacción de otra manera, ¿no? Claro. Entonces intentas que sea lo más sensata y con mucho sentido común, pero es difícil verte juzgado socialmente en función de decisiones que tomas que crees que son las correctas, ¿no? Sí. Y además, que a veces yo pienso también que en muchas ocasiones las personas que más arriesgan ellos pues igual en un equipo, un salvamento, un rescate, pues a veces son las que al final se ven sometidas a juicio, precisamente igual frente a otros que igual han adoptado posiciones más pasivas, porque quizás eso ocurre, ¿no? Yo veo que siempre se intenta buscar un responsable en todos los terrenos. Solvente, a poder ser solvente. Bueno, solvente mientras haya detrás una entidad solvente, pero siempre. Más preguntas. Yo creo que tenemos a un fiscal del País Vasco. Yo creo que hay muchas cosas para preguntar, o sea que, no sé, adelante, venga. Sí, muy buenas. ¿Se me oye bien, no? Sí, vale. Me queda un poco con los ojos y perplejo. ¿Cómo usted, si me equivoco, comparaba, o sea, asimilaba perfectamente un profesional de un voluntario? Entonces, evidentemente, tenemos diferentes tipologías de emergencia y, evidentemente, alguna responsabilidad también tienen los voluntarios, eso sí que es verdad. Ahora bien, conceptualmente con el tipo de respuesta, estoy pensando yo en una emergencia marítima. Y como se sabe, pues hay entidades que son profesionales, pero también hay entidades voluntarias que van a hacer ese servicio. Si un voluntario, o sea, una entidad de voluntarios de cierta zona, por ejemplo, tarda más de lo debido, porque son voluntarios, tienen su trabajo y viven de su trabajo, que no de la entidad, ¿cómo se casa eso? ¿Qué repercusiones puede tener eso? Bueno, yo he mencionado efectivamente equiparado, sobre todo, vamos a ver, desde... Si me permites, yo te diría una cosa a esto para que me contestes con más detalle. Es decir, cuando has hablado antes de buen padre de familia, se habla del buen comerciante, del buen administrador. Entonces, que tú seas voluntario es como cuando tienes una fundación. Que tú seas voluntario y que vayas tú es gratis no te da derecho a hacer las cosas mal. Entonces, yo creo que ahí suele haber unos pasos, es decir, ser profesional a ser voluntario, ahí la barrera está en decir, tú eres voluntario, se presupone que no estás haciendo más de lo que debes, pero a mí me gustaría ahí que contestaras tú con lo que has contestado tú antes, porque has dicho el buen padre de familia, sí, el buen comerciante, el buen administrador, todo el mundo se presupone bien, pero claro, ese voluntario, como esa fundación, no le da derecho a hacer las cosas mal por ser patrono de una fundación. Sí, bueno, sí, efectivamente yo me refería en la medida en que, bueno, tanto sea profesional o voluntario la persona del equipo de rescate o de emergencia, por un lado, están bajo el ámbito de organización de una entidad, de una administración municipal, provincial, autonómica, la que fuera, ¿no? O sea, normalmente, bien, estoy pensando, no sé, qué ámbito puede haber de voluntariado en este terreno, pero vamos, que siempre, o temas de la administración sanitaria, es decir, eso por un lado, es decir, que siempre hay alguien que responde desde el punto de vista de la organización del servicio, bien lo cubran voluntarios o profesionales, eso desde el punto de vista de la responsabilidad de que el servicio se desarrolle adecuadamente. Y luego la responsabilidad de la persona, el hecho de que alguien sea voluntario, sin duda que pues puede, en su caso, bueno, atenuar su grado de responsabilidad, llegado el caso, ante un caso de una impericia, etcétera. Pero desde luego el carácter de voluntario de la persona del equipo de emergencia no le exime o no reduce el nivel de exigencia en cuanto a su capacidad de atender un siniestro.
A eso me refería. Desde luego el hecho de que sea voluntario, pues sí que se puede valorar, para el caso concreto, pero desde luego lo que es la atención debe ser del mismo nivel que si no lo fuera, ¿no? No tiene nada que ver, pero bueno, el caso de la chica que se queda cuidando a un niño, que luego le deja, bueno, tiene un accidente con el niño y se muere el niño, pues no sé, se le cae del brazo y el hecho de que esa chica lo haga cobrando, porque es una chica, o que sea una amiga pues lo haga gratis, pues porque en fin, no afecta a la responsabilidad penal, ¿no?, que en su caso pueda haber incurrido, pero a eso me refería, que no era... Más preguntas. Sí. Buenas tardes. Vamos a ver. El tema es muy claro y vivido. En un accidente de tráfico al lado de un centro de salud. Se hace el procedimiento normal, pero de ese centro de salud no sale ningún compañero ni médico en la enfermería porque su procedimiento indica que tienen que estar trabajando dentro del centro de salud. Sin más. Bueno, vamos a ver. Me imagino que es que eso es como todo, hay que estudiar el caso concreto. Desde luego ellos tienen que seguir su protocolo, su norma, ¿no? Es decir, si tienen que estar en el hospital, pues tienen que estar allí y no pueden salir. Para eso habrá otros servicios, me imagino, no sé, servicios de ambulancias, lo que sea, o servicios de... Ahora, también, como todo, hay como la realidad es cambiante, habrá que ver el caso. Es decir, si realmente es una situación de clara emergencia y es un riesgo grave que no desde el centro hospitalario se valora que se pueda atender antes y que es un riesgo vital, antes de que esperar a que llegue un servicio de ambulancia, yo creo que habría un deber de actuar que no daría lugar, no hay una posición de garantes, en ese caso si no se actúa no daría lugar a un homicidio, una imputación por homicidio, ¿no?, porque no hay una obligación jurídica, pero sí que hay una obligación general, ¿no?, como el delito de omisión pura, ¿no? Es decir, que no sería responsabilidad concreta como miembro de un centro de salud, sino quizás ya simplemente como persona, como un tercero, que no está en esa posición de garante, como el particular que va andando por la calle, ve a una persona que se va pues se va a caer de un piso, un niño incluso, que se va a caer de un piso, pudiendo cogerle y no la atiende, no sería responsable del homicidio. Sería responsable de la omisión del deber de socorro, que tiene una pena mucho menor. Pero ahí, como no está en una posición de garante, no sería responsable del homicidio por omisión. Que sí lo sería, por ejemplo, el que esté jurídicamente obligado a intervenir. Entonces yo lo valoraría de esa manera. Ya digo que de todas maneras son casos jurídicamente complejos siempre, porque siempre es cuestión de valorar pues eso, el grado de conocimiento previo del riesgo. Luego siempre hablamos a toro pasado. Pero claro, en ese momento anterior se pudo valorar, la valoración que hizo del riesgo era la correcta, en que con el conocimiento ex ante que se dice en ese momento previo, luego cuando ya ha ocurrido, pues sí, ha ocurrido, pero la muerte ocurre siempre después. La gente muere después de que una persona ha omitido. Entonces ahí es un tema pues muchas veces difícil. El problema lo tiene el mando, que es el que coordina los profesionales, los voluntarios y todo el pichichi de alrededor. Entonces, claro, al final ahí es donde el que se ve hasta qué punto no ha visto lo que tenía que ver, qué es lo que ha dejado de omitir que tenía que haber hecho. Claro, ahí están las buenas prácticas, pero bueno, todo eso al final es... Más preguntas. Yo creo que el tema da para muchas inquietudes en el día a día. Aquí, por favor. Buenas tardes. Bueno, la pregunta mía sería un poco dada que hemos estado hablando de dos tipos de figuras. Una es la persona que está in situ como persona civil que se encuentra en un accidente o se encuentra en una situación y no actúa. Y por otro lado, por parte del profesional también, el que va y se encuentra y no
responde de la manera adecuada, o los tiempos de respuesta son por parte de él muy tardíos. Pero es que por medio también hay otra serie de circunstancias que quizá no estamos valorando, como puede ser un centro coordinador, que los sistemas informáticos en esos momentos se hayan cambiado y no funcionan como tienen que funcionar, que la respuesta a la llamada no ha sido de la forma correcta porque se han omitido una serie de datos como el municipio, pues se me ocurre pues emergencias que ha habido con nombres de calles en la que coinciden con 4 municipios de la misma provincia o cosas por el estilo. Entonces, claro, ahí ya el tiempo de respuesta va omisión de que tengan que volver otra vez a llamar a esa persona a otra persona reclamando ese servicio. Claro, ahí ya se me antoja que no sé si la investigación se tiene que hacer ya de forma mucho más global o cómo se puede llegar a valorar, porque realmente yo, por la experiencia que tengo, los sistemas de emergencias actúan de una forma muy rápida. El problema está desde que se produce el incidente hasta que se activen esos medios, suelen a veces prolongarse en el tiempo demasiado. Entonces, ese tipo de responsabilidad, no sé en sí si también caería en esos centros de coordinación o de qué manera. Pues sí, yo, vamos, me parece muy adecuada tu pregunta y efectivamente, claro, ahí habría que valorar todo lo que has dicho, habría que valorar la llamada, en qué información facilita la persona que hace la llamada, si da la información adecuada, si la persona que recibe la llamada hace las preguntas que tiene que hacer, que también uno de los casos que no he dicho antes, pero que se condenaba por un tribunal, era en un caso de un incendio, pues que, a ver si lo encuentro aquí, en la que efectivamente se tuvo en cuenta eso, es decir, que por parte de la persona no pidió a los que llamaron preguntas claves como quién, cuándo, dónde y cómo. Luego fue lento al dar la alarma, la persona que recibió la llamada del equipo de rescate, le condenan por un homicidio. Luego fue lento en dar la alarma. Y después no hizo nada después de recibir la información de que una persona estaba en el edificio en llamas. Entonces, claro, ese conjunto de deficiencias. Pero claro, en ese caso, si ha habido un fallo de los servicios informáticos o de comunicación o un fallo del centro de coordinación, lógicamente eso hay una responsabilidad clara que puede ser penal, que puede ser incluso penal de la entidad responsable, no del ciudadano, del profesional o del voluntario, sino incluso del responsable de que el servicio funcione. Es decir, que todo el tema de que la organización del servicio es responsabilidad de la entidad pública, del municipio, y al final es algo que puede llegar a ser responsabilidades penales también, porque un fallo de coordinación, por ejemplo, que no esté bien atendido las comunicaciones, etcétera, son elementos claves en todo esto y que pueden dar lugar, claro, según cómo se valore la gravedad de la negligencia o del fallo, a responsabilidades penales o responsabilidades civiles, en su caso. Desde Fiscalía nos suele pasar un poco que siempre se dice, para minorar las consecuencias de lo que podía haber pasado, ¿por qué no se actuó de esta manera? Quiero decir, un poco parece que dices, hombre, se produjo este hecho, se podía haber aminorado este hecho en función de no sé qué. Sí, entonces, hombre, sí, es la teoría de la causalidad. Es decir, claro, primero hay que partir de que ese fallo, que también a veces es muy complejo. Es decir, si la persona de haber actuado el servicio antes, de haber llegado 2 minutos antes, 5 minutos antes, o de haber actuado con otro equipamiento o con otra coordinación, se hubiera salvado a esa persona, se hubiera evitado. A veces es difícil también, pero eso hay que acreditarlo en un proceso penal, claro. Hay que acreditarlo no con un grado de certeza total, sino con un grado de alta probabilidad. Es decir, que hay una alta probabilidad de haber llegado el servicio de emergencia en el plazo que tiene marcado como plazo estándar o adecuado, pues esa persona no hubiera fallecido, se hubiera podido salvar, en fin. Entonces, claro, ahí estamos actuando siempre con valoraciones posteriores a los hechos, y a veces hay que ponerse siempre en el momento y en el lugar de la persona que enjuiciada, ¿no? del miembro del equipo de rescate o del responsable de la organización de rescate que recibe la alarma, ¿no? o que es requerido para una intervención. Y eso es lo que muchas veces es muy complejo, claro. Es donde se discute. Una última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. A Michel, que está por aquí, le toca la siguiente. Adelante. Buenas tardes. Yo quería preguntar qué tipo de obligación hay en la colaboración los medios de
policiales y de rescate. Es decir, en el caso de que un cuerpo policial requiera un servicio de bomberos para una detención, ¿hasta qué punto el bombero se puede arriesgar si no sabe si esa persona va armada o no va armada? Si habría una denegación de ayuda o de algún tipo de delito. No sé si me explico bien la pregunta. Bueno, a ver, hay un deber de cooperación, de colaboración entre administraciones, ¿no? Y también dentro de la propia administración municipal o provincial habría un deber de cooperación. Entonces, bueno, cada uno tiene su propia, tanto las policías como los servicios de incendios o bomberos, etcétera, tienen su propio reglamento, sus propias normas de intervención, pero, hombre, ante un requerimiento por parte de las fuerzas de seguridad para que intervengan, pues, hombre, yo creo que es un deber, ¿no?, en principio, de intervención. A ver, dentro de su ámbito de actuación, claro. Es decir, yo no sé, me estás hablando de policías con bomberos, has dicho. Pero para una persona armada, ¿en qué sentido? ¿Por qué? Sí, por ejemplo, el caso... Ah, ya. Por ejemplo, el caso de solicitar, por ejemplo, una escalera para detener a una persona o Ya. que está en una azotea y que desconoce si esa persona está armada o no está armada, hay que exponer a un cuerpo de... Hombre, yo creo que desde el momento que un cuerpo de policía pide a otro servicio público una ayuda, en principio que no le suponga al otro servicio dejar de prestar el suyo, precisamente, pues no tiene por qué negarse. Se entiende que hay un deber de confianza, hay una confianza entre servicios públicos. Es como si mañana un bombero, por ejemplo, llama a la policía porque hay un señor armado, efectivamente está extinguiendo un incendio y mire que hay una persona, no sé, quiere decir que forma parte quizás también un poco de la praxis, un poco de lo que se puede entender pues por normas de conducta normales, del buen padre de familia, del buen sentido común, no sé. Deberes, yo creo que hay un deber general de colaboración, hay un deber general. Luego, en el caso concreto, pues habría que verlo, pero quizás eso... A ver, es difícil la pregunta, no sé. No son fáciles, sobre todo, como decimos, a toro pasado. Pues muchas gracias, Juan. Voy a centrar la misma pregunta, pero un poco más, por casos que han pasado. Sí. En vez de estar en peligro en la terraza y todo eso, que puede ser dudoso, tú tienes un tío encadenado en la puerta del Parlamento y se llama a los bomberos para que corten la cadena. Caso que se da con bastante frecuencia. Y los que han hecho la pregunta hacen así, luego la pregunta era esa. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, pues hombre... No hay ningún riesgo, es un tema de orden público. O sea, no hay ningún riesgo de, vamos, la persona no está armada... Hombre, en principio, a ver, para cortar unas cadenas, una persona encadenada, los bomberos, bueno, pues si son los únicos que pueden hacerlo, pero hombre, quizás habría formas más suaves de hacerlo, ¿no? Quizás pedir a los bomberos que les faciliten los instrumentos. Hombre, evidentemente es poner en una función que no es propia de ellos, ¿no?, del servicio de incendios. Pero bueno, quizás hay fórmulas para... La verdad es que no lo sé tampoco, pero vamos, habría fórmulas para... Hay mucho que decir, porque casi un bombero, en vez de apagar incendios, está haciendo muchas más actividades ya, que sí, la de bomberos. Sí, imagino, pero bueno, sí, yo de quisiera hecho que... una pregunta rápida, porque tenemos que terminar. En el caso de la misión de socorro, como personas grandes que somos, dentro de nuestra vida privada, si vamos a algún sitio y no ejecutamos lo que estamos obligados a hacer, tenemos un agravante, no tenemos un agravante, se puede considerar como un agravante eso, el hecho de ser profesionales. Y luego, por último, un pequeño comentario que ha dicho. Yo soy ejercicio de dotación, no lo saca Pedro. Entonces, cuando apunto la manguera, en mi ámbito privado, en un váter sí, solo tengo tiempo de pensar, pero en el público seguro que no. Nunca, yo creo que nadie de aquí nos planteamos nunca dónde apuntamos, excepto de la vida privada. ¿Se me ha entendido? La pregunta, sí, en la vida privada, hombre, en principio, fuera de ser...
No, yo creo que no. Yo creo que en principio no. Hombre, estás más cualificado que una persona que no se dedique a este a este trabajo, pero tú en tu actividad privada, fuera de servicio, ves un hecho, pues si no intervienes, no específicamente, no hay una agravante específica. En todo caso, se podrá valorar de cara a enjuiciar el grado de imputabilidad, de culpabilidad, igual con más pues con más exigencia que a otro, pero no hay un agravante por eso, porque tú no estás en ese momento cumpliendo en tu cargo, ¿no? del servicio de emergencia. Juan, gracias. Bien. Gracias, porque, bueno, yo estoy convencido de muchas más preguntas y mucho más esto. Entonces, Michel, por favor, que te toca ahora. Gracias.